Bien, cambiamos totalmente de información. Tenemos que hablar acerca de economía y bien lo decíamos al principio del programa, hablando acerca del mal pago salarial, pues a raíz de un informe y un análisis que ha realizado la OIT, precisamente ha sacado a Bolivia como el tercer país a nivel de Sudamérica que tiene los trabajadores mal pagados salarialmente. ¿Qué está sucediendo? ¿A qué se debe? Vamos a analizar este tema con nuestro invitado que está vía Zoom ya con nosotros. A quien le doy la cordial bienvenida a Luis Fernando Romero, quien es el presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Un gusto, siempre es grato poder hablar con usted. Bienvenido. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, creo que es algo que no se puede obviar. La situación laboral en el país es bastante precaria. Vivimos en una alta informalidad. Más del 80% de la fuerza laboral del país baja a un nivel en el cual, exagerando y siendo muy optimistas, de cada 10 trabajadores, 2 tienen un empleo formal, entre comillas, pero si hacemos un poco más de análisis, creo que ni el 5% de toda la fuerza laboral del país tienen un empleo, ¿no? Un empleo digno, un empleo formal, un empleo con prestaciones médicas, cobertura social y otros derechos laborales. Y ese estudio que tú bien has mencionado ha salido hace un par de semanas atrás, elaborado por la OIT, el cual es un estudio a nivel internacional respecto a los ingresos salariales 2024 y 2025, donde se enfoca un poco la coyuntura laboral, los desafíos y sobre todo las diferencias salariales que existen entre el mundo y entre regiones, ¿no? Y como has mencionado, Bolivia está en el tercer lugar de Sudamérica y en el cuarto lugar de Latinoamérica como el país que tiene menos trabajadores bien pagados, o al revés, ¿no? Tiene más trabajadores mal pagados, y eso nos ha puesto con un indicador de un 21%, yendo a un redondeo, que quiere decir que, para que la gente entienda, es de cada 100 trabajadores del país, según la OIT, 21 ganan igual o menos que la mitad del salario mínimo nacional, es decir, ganan la mitad de 2.500 bolivianos. Y Si me obviamente permite. que una persona que gana esa cantidad de dinero al mes tiene muchas dificultades para satisfacer sus necesidades, vive en una precariedad laboral y económica, obviamente, y si no está viviendo en la pobreza, está pues cerca a entrar en la misma, porque si tomamos en cuenta ahora con la pérdida de poder adquisitivo y una mayor inflación, Luis, si me creo permite. que pocas personas podrían subsistir, Así literalmente es. hablando, con un ingreso tan reducido. Luis, si me permite, usted mencionaba acerca de este salario mínimo que no todos reciben, de hecho, menos que ello, que hasta el momento se mantienen a 12.500 bolivianos. ¿Por qué existe esta desigualdad salarial? ¿Por qué no es el mismo monto para todos aquellos trabajadores públicos? Bueno, según ley, los que están formalmente trabajando en el sector público-privado deben ganar ese monto, ¿no? Pero sabemos de que hay muchos trabajadores que están con contratos temporales o contratos en línea, los consultores en línea, entonces ellos no están con coberturas médicas ni prestaciones sociales. En ese caso, creo que hay una especie de esclavitud moderna condicionada por temas políticos, donde muchos, a pesar de que en teoría, siendo dependientes del sector público-privado, deberían ganar mínimamente el salario mínimo nacional, no lo ocurre en los hechos. En todo caso, respondiendo en términos generales a tu pregunta, es de que existe mucha informalidad. Y la informalidad significa pobreza, significa improductividad y significa también precariedad laboral, un empleo con bajísimo nivel salarial y además con una calidad de trabajo y de empleo propiamente dicho muy reducido. Entonces, es una relación directa. A mayor informalidad, mayor cantidad de trabajadores mal pagados, ¿no? Imagínate si es que el sector público o privado no te garantiza que tengas estabilidad, ni tampoco que ganes el mínimo nacional, trabajando en la informalidad, es decir, o sea, para una persona o una empresa ilegal o informal,
o trabajando por cuenta propia, la situación se complica mucho más. Entonces, esto no solamente tiene que ver con el hecho de ganar más o ganar menos, sino de que las mismas condiciones del mercado, donde existe actualmente una sobreoferta laboral, hace de que muchas personas, yo diré miles de la fuerza laboral, tienen que trabajar hasta la fuerza, por eso decía una esclavitud moderna, con un ingreso muy reducido, porque si tú no lo aceptas, pues hay una cantidad grande de personas que sí estarían dispuestas a ganar un monto muy reducido. Luis, si me permite, por favor, para terminar, ¿cuáles serían aquellos desafíos o retos que esté enfrentando el trabajador, tanto en el comercio informal como al trabajar en alguna institución? Bueno, es un problema estructural, no es casualidad, no es coyuntural, no es algo temporal. El problema de la desocupación, pobreza y desempleo que vivimos, porque es una realidad, es producto de una economía que no ha tenido una sustitución real de una matriz productiva y energética. Seguimos dependiendo principalmente de la exportación de materias primas sin valor agregado. No se ha diversificado la economía, más bien se está comprimiendo lo que es el sector productivo e industrial por los factores que ya conocemos actualmente, y eso hace pues que existan menos oportunidades de tener un empleo formal y estable. Entonces creo que debería haber una sinergia y una política de Estado que conjuntamente de la mano del sector privado debería acompañarse con políticas sectoriales y sobre todo orientadas a mejorar paulatinamente lo que es el mercado laboral, sobre todo los derechos, el ingreso, las condiciones, el acceso y demás. Pero ese es un tema multidimensional que no solamente tiene que ver con lo que va a ser uno si gana más o menos, sino tiene que ver también con las normativas, leyes de inversiones, protección a los trabajadores, dar garantías y condiciones para que los mismos igual puedan trabajar de manera estable, ¿no? Pero es muy complicado y eso sería un proceso de largo plazo y una tarea no para ese gobierno, sino para el próximo, porque habría que hacer reformas importantes y para ello también creo que habría que hacer una reestructuración en lo político y en lo económico que sería hasta de cierta manera traumático, porque si no la tendencia va a seguir siendo de que crezca la pobreza, crezca la informalidad y sobre todo siga creciendo el tema de una mayor cantidad de trabajadores mal pagados. Y tú sabes de que alguien que gane igual o menos que la mitad del salario mínimo nacional, con esta inflación y suba de precios, la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas se limita bastante, y eso ha empujado seguramente paulatinamente a muchas personas a la pobreza. Bien, Luis, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo y saber acerca de la economía y tu punto de vista. Gracias. No, la agradecido soy yo, Kelly, y bueno, hasta un pronto me encuentro.